Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy nos toca empezar a hablar del nuevo movimiento, el de Perón, ¿sí? El peronista. Bien, nosotros nos habíamos quedado en la última clase que a principios de 1945, después de que se le declarara la guerra al eje, ¿sí? El gobierno de Farrell había restablecido la actividad de los partidos políticos. La oposición, que lo acusaba de nazi y que desconfiaba de Perón, pidió que se llamara a elecciones. Algunos jefes militares estaban preocupados por la popularidad de Perón y lo presionaron para que renunciara a sus cargos. Esto había sido el 8 de octubre y efectivamente luego de que renunciara, Perón fue justamente encarcelado. El 17 de octubre, una movilización de trabajadores de Capital Federal y de Gran Buenos Aires se dirigió al centro de la ciudad, la Plaza de Mayo, para reclamar por la liberación de Perón. Y el coronel fue llevado a la casa de gobierno y desde uno de los balcones habló para la multitud reunida en la plaza. Este fue el inicio de una relación que la propaganda oficial de la época presentó como una alianza entre el pueblo y Juan Domingo Perón. Nada sería como antes. Si el radicalismo había abierto el camino a la participación política de grandes sectores, la movilización de 1945 y la ocupación de la Plaza de Mayo como lugar simbólico inauguraron también una nueva etapa en la democracia de masas. Muchos trabajadores que durante la década de 1930 se habían instalado en la periferia de las grandes ciudades se convirtieron en actores importantes de la política nacional durante esta época. Las elecciones de 1946. El gobierno de facto convocó elecciones. Perón fue candidato del recién creado Partido Laborista, que era apoyado sobre todo por los sindicalistas, ¿sí? La oposición formó la Unión Democrática, que incluía radicales, socialistas y comunistas. Los conservadores apoyaron esta alianza, ¿sí? Pero no la integraron. Lo mismo hizo Estados Unidos a través del embajador Sproul Braden. Por eso Perón tenía justamente una misión podríamos llamarle norteamericana, una visión anti-norteamericana, ¿sí? Entonces planteó el lema de su campaña como Braden o Perón. Y el enfrentamiento político se convirtió también en un enfrentamiento social. En febrero de 1946 Perón ganó las elecciones por apenas 300.000 votos. Había obtenido el 52% de los votos contra el 48% de esta alianza, que eran sus opositores, y 13 gobiernos provinciales de 14 existentes. 2/3 partes de la Cámara de Diputados y casi todos los senadores pertenecían a su movimiento, al peronista. Entonces, apenas Perón fue electo, reemplazó al Partido Laborista por el Partido Peronista, en el que tenía menos influencia acá los líderes sindicales, ¿sí? Que habían sido justamente importantes organizadores del movimiento laborista, inclusive para la manifestación del 17 de octubre. Pero el peronismo y el populismo. El peronismo es caracterizado muchas veces como un movimiento populista. ¿Pero qué significa esto? Según existen personas, le pueden dar un significado diferente. Pero para entender el concepto de populismo hay que tener en cuenta la importancia que dio Perón a los reclamos en masa y a las clases menos privilegiadas justamente. Los estados populistas se difundieron en América Latina, ¿sí? Como reacción ante la crisis del 29 y en oposición a las políticas justamente tradicionales. Los populismos le permitieron ampliar, ¿sí?, las funciones económicas y sociales al Estado, ¿sí? De alguna manera les permitió nacionalizar, por ejemplo, industrias y servicios que antes pertenecían a manos privadas, pasaron a control del Estado Nacional. Mientras que algunos ven el populismo como forma de manipular a las masas y comprar sus votos, otros los ven como una expresión legítima de las necesidades del pueblo.